Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. Continuamos en estos 21 días de ayuno y oración y estamos ya en el día número 7 de estos 21 días de ayuno y oración. Y yo te quiero invitar a que podamos presentar delante del Señor nuestro ayuno como lo hemos venido haciendo en los días anteriores. Así que tómate un momentito para orar juntos y poder presentar nuestro ayuno. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos, amado Espíritu Santo, que tú nos ayudes, nos fortalezcas para poder llegar a la meta de los 21 días de ayuno y que este día sea un día en que podamos fortalecer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu en ti y en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues bien, mi hermano, mi hermana, yo te quiero compartir hoy la historia de uno de los hombres que es conocido en la historia de los avivadores como el catalizador de Pentecostés. Y estoy hablando de William Seymour, este hombre que Dios lo usó para traer un gran avivamiento conocido como el avivamiento de Azusa Street. Y quiero comenzar con una historia que él comparte años después de haber iniciado ese avivamiento y dice lo siguiente: una historia que en una ocasión le sucedió con una hermana que creía en el Espíritu Santo, pero no había vivido la experiencia de ser bautizada en el Espíritu Santo. Y William Seymour escribió lo siguiente: mirándome a través de sus impertinentes lentes, me dijo: reverendo, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo y fuego, pero no me agradan los ruidos y los gritos. Hermana, usted es como yo, le respondí. Hay muchas manifestaciones que veo en el pueblo de Dios que personalmente no me agradan, pero sabe usted, cuando el Espíritu de Dios viene sobre mí, lo disfruto. Sus labios se cerraron finamente en ligero desacuerdo, pero continué diciendo: ahora, hermanita, si usted desea ir al cuarto de oración y orar para ser bautizada en el Espíritu Santo, por favor, hágalo. Y cuando suceda, no grite, a menos que lo sienta. Simplemente sea usted misma. Ella asintió vigorosamente. Naturalmente, así será. Yo estaba ocupado en mi oficina a más de 20 metros de distancia y pronto olvidé que ella estaba allí en el cuarto de oración. Entonces de repente escuché un grito agudo. Me puse en pie de un salto y abrí rápidamente la puerta para ver dentro de la iglesia. Y ahí venía la damita, la hermana, saliendo del cuarto de oración corriendo como si la hubieran disparado un cañón. Comenzó a saltar y a danzar y a gritar en el Señor. Era algo extraordinario ver a esta dama reservada y refinada, danzando y agitándose, gritando y cantando intermitentemente en lenguas y en inglés. Salí a recibirla y sonriendo por dentro comenté: hermana, lo que usted está haciendo no me agrada especialmente. Ella saltó por el aire y gritó: quizá usted no, pero a mí sí. Obviamente a William Seymour no es que no le agradaba, sino que ella tuvo que vivir la experiencia del Espíritu Santo para poder vivir lo que el Espíritu Santo provoca en el corazón. Dice la historia que William J. Seymour sirvió como catalizador del movimiento pentecostal en el siglo XX y de esa manera convirtió a un pequeño establo en la calle Azusa de Los Ángeles en el centro de un avivamiento internacional. Dado que el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas era parte vital de las reuniones que allí se realizaban, Seymour se convirtió en el líder del primer movimiento organizado que promovía esta experiencia. En Azusa, blancos, negros, hispanos y europeos se reunían y adoraban juntos, cruzando límites culturales anteriormente inquebrantables. Aunque el éxito del avivamiento fue breve, aún disfrutamos de sus resultados. Hoy, Azusa es una palabra común en la familia de Dios. La obra misionera de la calle Azusa fue escenario de algunas historias extrañas. Poco les preocupaba el tiempo a estos pioneros pentecostales que muchas veces oraban toda la noche por la liberación de alguna persona. Ellos creían en la palabra de Dios y aguardaban su manifestación. En cada situación que surgía, los hermanos demandaban en la autoridad de la palabra de Dios. Si los insectos amenazaban con destruir la cosecha de un hermano, los creyentes de Azusa marchaban al campo y declaraban palabra de Dios sobre los sembradíos, y aquellos insectos tenían que huir. En cada relato que haya quedado registrado, los insectos se quedaron donde estaban y no cruzaron los límites de los campos. Si estaban destruyendo el campo del vecino, se quedaban a unos 20 metros de distancia de los sembradíos de los creyentes. Otro relato dice que un gran grupo de bomberos llegó corriendo a la obra misionera de la calle Azusa mientras estaba desarrollando un culto, con mangueras para apagar un incendio. Pero no había ningún incendio. Los vecinos de la obra misionera habían visto una luz que se les había hecho pensar que le
edificio estaba envuelto en llamas y habían llamado a los bomberos, pero lo que habían visto era en realidad la gloria de Dios en ese lugar. Todo comenzó en Centerville, Luisiana, que es una ciudad del sur situada en un terreno pantanoso a pocas millas del Golfo de México. El 2 de mayo de 1870, Simon y Phyllis Seymour tuvieron allí a un hijo varón. Los Seymour habían sido liberados de la esclavitud solo pocos años antes. William nació en un mundo de horrible violencia racial. El Ku Klux Klan había estado haciendo estragos durante años. Se había dictado la ley Jim Crow, que prohibía a los negros cualquier tipo de justicia social. La segregación racial era común aún en las iglesias. Una vez libres de esclavitud, los padres de Seymour continuaron trabajando en la plantación. William creció y siguió sus pasos sin dejarse abatir por la falta de posibilidades de acceder a la educación. Él, como muchos otros, se enseñó a sí mismo principalmente por medio de la lectura de la Biblia. Seymour encontró su identidad en Jesucristo, creyendo que el Señor era el único liberador de la humanidad. Era un joven sensible y animoso, hambriento de las verdades de la palabra de Dios. Se dice que experimentó visiones divinas y que siendo de muy temprana edad comenzó a anhelar el regreso de Jesucristo. A la edad de 25 años, Seymour finalmente rompió con la atadura mental de su complejo de inferioridad e hizo algo que pocos hombres negros se atrevían a hacer. Dejó su tierra natal en el sur de Luisiana y se dirigió al norte, a Indianápolis, Indiana. Según el censo de los Estados Unidos en el año 1900, solo el 10% de los hombres y mujeres negros habían dejado el sur, pero Seymour estaba convencido y partió. Estaba decidido a que las cadenas hechas por el hombre jamás volverían a atarlo. Indianápolis, al contrario del ambiente rural del sur, era una ciudad pujante que ofrecía cantidad de oportunidades, pero muchos comercios aún cerraban sus puertas a la población afroamericana, por lo que Seymour solo pudo encontrar trabajo como botones en un hotel. Para él, cada vez más era claro que en la redención de Jesucristo no había división alguna por clase o color de piel. Seymour era un ávido seguidor de John Wesley, creía en la oración ferviente, en la santidad, la sanidad divina, y no debía haber discriminación en Jesucristo. En busca de una iglesia, encontró una en donde fue cálidamente recibido. Fue en este ambiente que recibió el llamado al ministerio, pero luchó con este llamado al que tenía miedo de responder. En medio de esta lucha contrajo viruela, que en esa época generalmente era fatal. Sobrevivió a 3 semanas de horribles sufrimientos, pero quedó ciego del ojo izquierdo y con terribles marcas en su rostro. Seymour creía que había contraído la enfermedad por negarse al llamado de Dios, por lo que inmediatamente se sometió al plan del Señor y fue ordenado. Pronto comenzó a viajar como evangelista itinerante, reuniendo lo necesario para su propio sostén. Creía que si Dios lo había llamado, él lo sostendría. En el verano de 1905, el evangelista Charles Parham realizaba cruzadas en Bringhorn, ubicado en el centro de Houston. Houston era una ciudad de gran diversidad cultural, por lo que las reuniones de Parham atraían a gente de todas las razas. Una mujer amiga de Seymour, la señora Lucy Farrow, asistía a las reuniones de Parham regularmente y había desarrollado una agradable relación con su familia. Entonces Charles Parham anunció la apertura de su instituto bíblico en Houston en el mes de diciembre, y la señora Farrow insistió firmemente en que Seymour asistiera. Movido por el fervor de su amiga y por su propio creciente interés, Seymour se inscribió. El Instituto de Parham en Houston fue establecido en forma muy similar al de Topeka, Kansas. Era un estilo de vida comunitario en una casa. Los estudiantes y su instructor pasaban días y noches juntos, orando y estudiando la palabra de Dios. Después de completar sus estudios en la escuela de Parham, los eventos que llevaron a William Seymour a Los Ángeles se produjeron rápidamente. A principios del año 1906, Seymour comenzó a hacer planes para comenzar una nueva iglesia pentecostal en la que pudiera predicar. Entonces, inesperadamente, recibió una carta para pastorear una congregación, esto en California.
Ya en Los Ángeles estaba surgiendo un hambre espiritual. Había un profundo deseo, un anhelo de que algo sucediera. Había evidencias de un avivamiento espiritual aún antes de que llegara William Seymour. Los evangelistas del principio de siglo habían extendido el fuego por todo el sur de California y muchos grupos de personas estaban orando y testificando por la ciudad puerta a puerta. En realidad, la ciudad entera estaba al borde de un gran estallido espiritual, ya que muchas congregaciones cristianas de Los Ángeles estaban buscando a Dios con sincera devoción. En Los Ángeles había un pequeño grupo ansioso de recibir más de Dios que se reunía para adorar. Cuando Seymour llegó a Los Ángeles, donde ya se vivía un clima de avivamiento en toda la ciudad que parecía revalidar su sentido de haber sido llamado, el gran grupo se reunió, ansioso por escuchar el primer sermón de Seymour, quien disertó poderosamente sobre el evangelio de la sanidad divina y el pronto retorno de Cristo. Luego comenzó su mensaje hablando de Hechos capítulo 2 verso 4 y hablar en lenguas. Recibió reacciones diversas ante este mensaje. Mientras algunos estuvieron de acuerdo, otros lo criticaron fervientemente. Una familia de apellido Lee lo invitó a cenar con ellos un domingo por la noche. Al regresar con él a la hora misionera, después de cenar, encontraron la puerta cerrada con candados. La hermana Hutchins, que estaba enfurecida y había declarado que no permitiría enseñanzas tan extremas en su pequeña obra misionera de la calle Santa Fe. Seymour tampoco pudo entrar al cuarto donde dormía, que estaba al lado de esa misión. Ahora Seymour se encontraba con poco dinero y sin lugar donde alojarse, así que los Lee se vieron obligados a llevarlo a su casa, aunque tenían ciertas reservas. Mientras estuvo con los Lee, permaneció a puerta cerrada en su cuarto, orando y ayunando. Todos pudieron ver el efecto calmante del liderazgo de William Seymour después de concluida una investigación respecto a su enseñanza. Los Asbury le pidieron que se mudara a su hogar en la calle Bonnie Brae Norte y condujera reuniones allí regularmente. William Seymour aceptó y el pequeño grupo comenzó a reunirse a fines de febrero de 1906. Las reuniones consistían en orar durante horas buscando el bautismo del Espíritu Santo. Un día, William Seymour anunció que el grupo iniciaría un ayuno de 10 días hasta que recibieran la bendición divina del bautismo del Espíritu Santo. El grupo ayunó y oró todo el fin de semana. El lunes el señor Lee llamó a Seymour para que fuera a su casa y orara por su sanidad. Seymour ungió a Lee con aceite, oró por él y Lee fue sanado instantáneamente. Entonces Lee le pidió que le impusiera las manos y orara por el bautismo del Espíritu Santo. William Seymour le impuso nuevamente las manos y esta vez Lee comenzó a hablar en alta voz en otras lenguas. Los dos se regocijaron en el Espíritu durante el resto del día y luego fueron juntos a la reunión de oración vespertina. Cuando llegaron al hogar de los Asbury en la calle Bonnie Brae, todos los cuartos estaban llenos de gente. Muchos ya estaban orando y William Seymour se ocupó de la reunión y guió al grupo en canciones, testimonios y más oración. Luego comenzó a relatar cómo el señor Lee había sido sanado y lleno del Espíritu Santo. Tan pronto como William Seymour terminó, Lee levantó las manos y comenzó a hablar en otras lenguas. Todo el grupo cayó de rodillas adorando a Dios y clamando por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces 6 o 7 personas levantaron la voz y comenzaron a hablar en otras lenguas. Jenny Evans Moore, que luego se casaría con William Seymour, quien estaba sentado al piano, cayó de rodillas y fue una de las primeras en hablar en lenguas. Después de un rato, Jenny Evans Moore regresó al piano y comenzó a cantar con su hermosa voz en hasta 6 idiomas, todos con interpretación. La reunión duró hasta pasada las 10 de la noche, cuando todos partieron llenos de gozo y gratitud. Muchos caían bajo el poder del Espíritu Santo y quedaban tendidos en el suelo, algunos durante 3 hasta 5 horas. También se producían sanidades extraordinarias. Una persona relató lo siguiente: el ruido del gran derramamiento del Espíritu fue lo que me atrajo a este lugar. Yo había sido una farmacia ambulante durante toda mi vida debido a mis pulmones débiles y al cáncer. Al mirarme me dijeron: hija, Dios te sanará. En esos días del gran derramamiento, cuando decían que Dios te sanaría, Dios te sanaba.
No he vuelto a ver a un médico en 33 años, gracias a Dios. Ni he vuelto a esas viejas medicinas. El Señor me salvó, me bautizó con su Espíritu Santo y me sanó y me envió de regreso a mi casa con gozo. Fue durante la tercera noche de estas reuniones que Seymour finalmente experimentó su propio encuentro con el Espíritu Santo. Era tarde en la noche del 12 de abril de 1906 y muchos ya habían regresado a sus casas después de la reunión, cuando Seymour mismo fue lleno y comenzó a hablar en otras lenguas. Estaba arrodillado junto a un hombre que lo estaba ayudando a orar por una nueva apertura espiritual. Cuando finalmente recibió el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu tan largamente esperado había llegado a ese hombre, cuya predicación había llevado libertad a tantos otros. Esta historia de William Seymour no termina aquí. El día de mañana te voy a compartir lo que comenzó después en el gran avivamiento de la calle Azusa Street. Pero eso lo vamos a hablar el día de mañana. Pero esto nos da una historia, un preámbulo de todo lo que tuvo que atravesar William Seymour para poder predicar la palabra de Dios. Cuando Dios llama, las cosas muchas veces no van a ser fáciles si no decimos sí a su llamado. Y aun cuando decimos sí al llamado, sabemos que no va a ser fácil, pero que Dios está con nosotros. Si ellos oraron durante 10 días para recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo te invito que en estos 21 días de ayuno y oración, si aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, pídelo en estos 21 días de ayuno y oración. Y si hace tiempo que no lo has experimentado y no has sentido su presencia, vuelve a ese lugar secreto y vuelve a pedirle: lléname de tu presencia. Yo oro que la presencia del Espíritu Santo te inunde y que Él sea contigo. Te dejo con estos minutos de canción para que puedas tomar un tiempo y pedirle al Espíritu Santo que te llene. Que Dios te bendiga. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu
voz. Desciende como fuego. Como en el Pentecostés. Y lléname de nuevo. Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu Santo. Desciende como fuego. Como en el Pentecostés. Y lléname. Y lléname. Espíritu, Espíritu Santo. desciende como fuego. Como en el Pentecostés. Ven y lléname. Y lléname. Espíritu, Espíritu Santo. Desciende como fuego. Como en el Pentecostés. Vuelve y llénanos otra vez. Y lléname de nuevo. Espíritu, desciende. Desciende como fuego. Anhelamos tu fuego. Como en el Pentecostés. Queremos ser llenos de ti.